Vamos a seguir con una pequeña sección respecto a lo que son las materias de gasto electoral. Vamos a continuar con la presentación del sistema web. Lo relacionado con esto que les voy a hablar yo principalmente está arraigado en estos puntos, es recordar un poco, si bien todos hemos revisado la definición de gasto electoral que está en la norma, recordar un poco el concepto de gasto, en qué momento se efectúan estos gastos. Posteriormente, hacer la diferencia entre el periodo de campaña respecto al periodo de propaganda, que a veces aparentemente de el día 21 de agosto algunos han entendido que se puede hacer propaganda electoral. Segundo, hablar algunos conceptos relacionados con contabilidad electoral y revisar algunos aspectos de las documentaciones de respaldo de donde se derivan ciertas observaciones frecuentes, el proceso de revisión de cuentas, cómo se va a llevar a cabo, y posteriormente terminar con el impacto que tiene el hecho de no practicar una buena rendición de gastos electorales en materias de multas. Bueno, para nadie es un misterio lo que nosotros tratamos de colocar en esa lámina, que son principalmente las definiciones relacionadas con el artículo 3º de la ley de gasto electoral, relacionado con la definición de gasto propiamente tal. Y acá un poco está lo que el catálogo del artículo 2 de dicha ley establece como gasto electoral. Esto es lo que se puede hacer. Por tanto, hay un desembolso y hay una contribución estimable en dinero. Ese es el concepto que hay detrás. Eso es lo que nosotros vamos a revisar respecto del proceso de revisión de la cuenta a contar del día 3 de enero. Son gastos que se efectúan entre el 21 de agosto o entre el periodo de declaración de la candidatura y el día de la elección correspondiente. Esos son aspectos materiales que nosotros vamos a ver respecto de la documentación de respaldo. En términos cronológicos, ¿no es cierto?, este ciclo electoral nosotros lo podemos visualizar en el siguiente cuadro, ¿no es cierto?, 21 de agosto, declaración de candidatura, el 20 de septiembre, donde se inicia el periodo de propaganda en brigadista y el medio, el 20 de octubre, en el cual se consigna el inicio de periodo de propaganda en espacios públicos y privados, y el día 19 de noviembre, que es el periodo de la elección. Es decir, los gastos se pueden realizar en dicho periodo. Nosotros también hemos reconocido el hecho, al momento de revisar las facturas, al momento de revisar la documentación de respaldo, de que hay proveedores que facturan una sola vez al mes. Ya, o sea, yo hice un gasto el día 19 de noviembre, pero la factura me la emiten el día 27 o el día 28 de noviembre. Por ahí hablando un poco de contabilidad al momento de cómo se valorizaba y ese hecho económico se registraba en estas cuentas. Efectivamente, lo que la ley de gasto establece es que el candidato, el administrador electoral, el administrador general, tiene que presentar un estado de cuentas de ingresos y de gastos electorales. ¿Ok? Para eso nosotros disponibilizamos dos formularios hasta la elección anterior, la municipal anterior, el formulario 87 y 88, que se llenaba en papel. Hoy día un sistema web que es el que vamos a revisar a continuación. En estos formularios la idea es realizar y variar las fuentes de financiamiento con los usos que ese financiamiento tiene a lo largo del periodo de campaña. ¿Ya? No es más que eso. Acá nosotros contabilizamos o registramos en estos formularios todos los ingresos y aportes que yo recibí durante el periodo de campaña y todos los gastos que realicé durante ese periodo de campaña propiamente tal. Una de las innovaciones, a lo mejor, o uno de los valores agregados que nosotros incorporamos en esta elección está relacionado con que en nuestro manual de gasto pusimos una pequeña descripción del concepto que está detrás de la cuenta. Hasta la elección anterior, hasta el manual de la primaria y el manual de la municipal, nosotros solamente colocábamos el código y el nombre de la cuenta. Hoy día le incorporamos una pequeña descripción de esa cuenta con el objetivo
de que pueda existir una mayor claridad respecto de los antecedentes que tienen que contabilizar en dicha cuenta. ¿Por qué esto es importante? Porque en la medida en que ustedes vayan contabilizando, por ejemplo, en la cuenta 280 relacionada con gastos menores, esa cuenta tiene un límite. Entonces nos da lo mismo en la forma en la cual yo contabilizo las partidas o las facturas que yo voy gastando. Por ejemplo, si yo presento una cuenta y contabilizo todo en la cuenta 280 de gasto menor, porque no tenía idea cómo se presentaba la cuenta, nosotros todo lo que exceda del 10% del límite del gasto le vamos a aplicar la multa del 5 bis, la multa más gravosa que establece la ley de gasto. ¿Ya? Entonces, por eso hay que tener cierto cuidado al momento en el cual uno va haciendo este proceso de registro y en la medida de lo posible tener al lado el límite tanto del artículo segundo letra G relacionado con los gastos menores como los límites del gasto propio del candidato. Porque una de las cosas que no nos puede pasar son excedernos de los límites. Dos límites que yo siempre les digo en las reuniones que hemos tenido que tienen que tener en consideración por el lado del gasto, el límite total, el límite de los gastos menores, el límite del aporte propio. Y acá viene una recomendación. Nosotros en la elección anterior nos dimos cuenta en parte de que había una cierta mezcla en las fuentes de financiamiento, de que iban a buscar ciertos reembolsos en función de los votos, ¿no es verdad? Y financiaban cerca del límite del aporte propio. Entonces, ¿qué es lo que pasó en algunos casos? Las expectativas de voto no se cumplieron. Por tanto, todo aquel monto de reembolso solicitado que no se financió fue a parar aporte propio. Pero como yo me financié el límite del aporte propio, me excedí el límite. Me excedo el límite, me aplico una multa del 27A de la ley de gasto. Las multas del 27A y las de 5 bis, 27A inciso primero. 27A inciso primero y las de 5 bis son las más gravosas que la ley de gasto fijó. Por tanto, son los límites que hay que ir monitoreando de forma permanente al momento en el cual yo voy haciendo mi contabilidad electoral. Por eso nosotros quisimos, en parte, tratar de ayudar un poco en estos conceptos de las descripciones de las cuentas. En materia de gasto, otra recomendación, la documentación de sustento propiamente tal. ¿Qué es lo que nosotros miramos dentro de la subdirección? Primero, que estén emitidos a nombre del candidato o a nombre del partido. Es esencial. ¿Ya? Un gasto, una factura que viene emitida a un tercero, se rechaza y se saca de la cuenta de gasto. La glosa debe indicar la fecha de adquisición del bien. Recuerden que nosotros tenemos que ir a mirar el periodo en el cual se ejecutó este gasto, el cual debe estar dentro del periodo de campaña. En la glosa se debe explicar clara y detalladamente el insumo o el bien adquirido y tiene que haber una correlación entre el giro del prestador del servicio con el servicio propiamente tal que se está prestando. Por ejemplo, no podría ocupar una boleta honorario para adquirir un bien. Las boletas honorarios tienen un fin específico, son prestaciones de servicios, ¿no es cierto? 42.2 de la ley de la renta. Mal podría yo comprar paloma con una boleta honoraria. Entonces, ahí vamos a entrar en una dinámica de observaciones. Facturas por la adquisición de bienes muebles o prestación de servicio del artículo 2 de la ley del IVA, o boletas de venta de prestación de servicio por aquellos servicios profesionales que se realicen durante el periodo de campaña. Deben cumplir con las normas legales vigentes porque nosotros también vamos a mirar, ¿no es verdad?, que ese documento sea el que corresponde para poder respaldar la efectividad de la transacción económica que nosotros estamos mirando. Deben presentar documentos originales y estos no se devuelven. Aquí hay una innovación a lo mejor. Como ustedes sabrán, o les vamos a informar durante el día de hoy, el Servicio Electoral ha dispuesto un sistema web para la presentación de las rendiciones de cuentas.
¿Cuál es la gracia de ese sistema web? Que ustedes desde la habilitación pueden ir registrando todos los gastos electorales que se vayan ejecutando durante este periodo. Y por cada uno de los gastos se puede ir adjuntando el documento respaldo correspondiente. Para nada es un misterio tampoco que las facturas en papel convergen en desaparecer. Ya a contar de febrero del 2018 ya no debiera haber ninguna factura en papel. Por tanto, los documentos de respaldo en un 90% o cercano al 95% que ustedes van a disponer para poder respaldar los gastos que van a presentarnos a nosotros van a ser facturas electrónicas y boletas electrónicas. Por tanto, por cada uno de los registros que ustedes realicen en el formulario 88 de gasto, respaldan esa factura electrónica o esa boleta de honorario. Por tanto, la salvedad de la presentación de los documentos originales converge en desaparecer. Nosotros estamos trabajando ojalá para la próxima elección, tener un sistema web tipo Servicio de Impuesto Interno, Declaración de Impuesto a la Renta, donde la interacción entre el candidato, el administrador electoral, el administrador general y el servicio electoral sea a través de una plataforma única, donde las notificaciones, las observaciones, todo sea a través de un enlace web. Nosotros ya dimos el primer paso con la presentación de este sistema. Vamos a dar el segundo paso, donde las notificaciones de las observaciones también van a ser a través de este sistema, donde las notificaciones a las resoluciones que aprueban cuenta, aplican multa, van a ser a través de este sistema, y esperamos hacia la próxima elección tener un sistema donde ya las validaciones sean prácticamente en el más breve plazo o de forma automática. Por tanto, la salvedad de la documentación original está asociado netamente a que puede existir un muy bajo porcentaje de probabilidad que haya una factura de papel que se pueda presentar. Si existe un proveedor que le presenta una factura de un talonario físico, de aquellos que quedan en zona extrema donde uno no se puede imaginar, esa factura ustedes la pueden escanear y esa factura ustedes la pueden subir al sistema como respaldo de ese gasto. Nosotros, en caso de requerir el original de esa factura, vamos a notificar al administrador y vamos a hacer el requerimiento para que se remita en caso que no sea elegible, que quede alguna duda por parte del proceso de revisión de cuenta. Pero la custodia de lo que quede de original de los documentos de respaldo va a ser responsabilidad del administrador. Así lo establece la norma, por lo más por ahí, por los artículos 40 hacia adelante. ¿Ya? Otra de las cosas que también queríamos sociabilizar con ustedes es cómo nosotros vamos a estructurar el proceso de revisión de cuenta y las notificaciones. Otra de las cosas que también tuvimos que mejorar, también tuvimos que aplicar cierto aprendizaje respecto al proceso anterior, y la idea un poco es incentivar el uso del sistema web. Ya, ojalá el día 3 de enero o el día 3 de enero del año 2018, cuando se vence el plazo para las presentaciones de las cuentas de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales, todos ocupen este sistema. Va a ser beneficioso para ustedes y va a ser beneficioso para nosotros también. Nosotros, una vez que hayamos recibido el día 3 de enero esta cuenta, vamos a iniciar un proceso de revisión de las mismas, la cual va a tener una primera etapa. Y una primera etapa que, en caso de requerir mayores antecedentes, en caso de solicitar aclaraciones o en caso de observar algo, nosotros se los vamos a notificar. ¿Ya? Nosotros no nos vamos a ir derechamente a dictar la resolución para cursar la multa o para rechazar la cuenta. Vamos a ir a buscar aquella información que, de nuestro juicio, sea necesaria para poder aclarar ciertos conceptos que de la presentación de la cuenta puedan quedar no del todo muy claros. Nosotros vamos a usar un sistema de notificaciones. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de este sistema de notificaciones? Que nosotros podamos acreditar que ustedes están recibiendo la notificación. Segundo, a través de este sistema de notificaciones nosotros le vamos a dar un plazo de 10 días, que es el que establece la ley, 10 días hábiles, para que puedan evacuar la respuesta. Así les queda respaldo a ustedes de que respondieron,
nos queda el respaldo a nosotros que notificaron, y ambos tenemos respaldo de que la respuesta fue dentro del plazo que establece la ley. Posteriormente a eso, el servicio electoral va a analizar el mérito de la observación, el mérito de la respuesta, y con cargo a eso se va a emitir la resolución correspondiente que apruebe la cuenta con multa, que apruebe la cuenta sin multa, o en caso extremo que la cuenta sea rechazada. Esa es la dinámica en la cual nosotros vamos a trabajar el presente ejercicio. Estas son algunas funciones que nosotros, cuando la semana pasada estábamos preparando esta presentación, quisimos destacarla. Y principalmente establece las responsabilidades, y posteriormente vamos a ver las prohibiciones de los administradores generales. Posteriormente nosotros vamos a tratar de hacer una capacitación, si no somos nosotros, a través de nuestras direcciones regionales, a los administradores electorales, porque nosotros también queremos transmitirle a los administradores electorales cuáles son las responsabilidades que ellos tienen con cargo al nombramiento que el candidato les hizo en el proceso de declaración de candidatura. Esto no es solamente llevar un registro de los ingresos y de los gastos, aquí hay muchas responsabilidades, y con cargo a esas responsabilidades también hay multas que son solidarias hacia el candidato y hacia el administrador. Entonces, con cargo a eso un poco, estas son las responsabilidades que la ley le otorgó al administrador, que están orientados principalmente a llevar el registro de los ingresos y gastos. Y la segunda es una que nosotros quisimos destacar, es conservar durante el plazo de un año la documentación relativa a los gastos electorales del partido y los comprobantes de aportes privados cuando proceda. ¿Ya? O sea, ahí hay una responsabilidad que nosotros, en caso de requerir información durante el proceso que yo les comentaba anteriormente, es deber del administrador la debida custodia de esa documentación. Ahora, esto se salvaguarda un poco hoy día con el tema de la documentación electrónica. ¿No es verdad? Porque al final del día una factura electrónica tiene el carácter de original del momento que yo la descargo. Yo la puedo imprimir, yo puedo tener el respaldo de toda mi cuenta de forma electrónica, y en caso de que me requieran, le remito esa documentación correspondiente. Sobre la documentación, toda la documentación se va al CERVEL. Entonces, tendría que el administrador tener una fotocopia de los papeles. Claro, lo que pasa es que esa lógica opera mucho cuando los prestadores de los servicios ocupan documentación manual. Pero cuando ocupan documentación electrónica, el original de la factura electrónica o de la boleta es el archivo. Cuando yo lo imprimo, es un original. Cuando lo vuelvo a imprimir, es otro original. Entonces, cuando hagan la presentación de cuenta web, ojalá, nosotros vamos a tener toda la documentación original en el sistema. El otro caso es que, por ejemplo, un candidato de una zona extrema donde un proveedor aún no esté adscrito al sistema de facturación electrónica, o un prestador del servicio, por X razón, Isle Pascua, por ejemplo. Isle Pascua es el clásico ejemplo cuando uno ve rendición de cuentas en estas materias, porque ellos tienen una exención real respecto a la aplicación del impuesto, por tanto ellos no tienen mucha documentación tributaria de respaldo. Pero déjame, por favor, para terminar un poco la idea. Entonces, si ese prestador de servicio te presta una factura en papel de talonario, ¿quién debe conservar la custodia de esa documentación? El administrador. Tú puedes sacar un escaneo de eso y subirlo al sistema web. Bueno, otra de las funciones, la remisión de la documentación al subdirector propiamente tal, velar porque el gasto efectuado en campaña electoral sea publicado en el sitio electrónico. Ya, aquí en este punto me quiero detener un solo momento, y es, estas son normas que establece la ley de gasto, y la ley de gasto le fija una responsabilidad al administrador respecto de la publicidad del gasto electoral que se ejecutó durante el periodo de campaña. Hay mucha información que se está solicitando al servicio electoral, donde se están cuadrando la información que publican los partidos políticos, información publicada por el servicio electoral, y cuáles son las responsabilidades que a los partidos políticos les compete respecto de la publicidad.
Hace poco nuestro servicio, en el marco de transparencia activa de la 18603, hizo una capacitación. ¿Ya? E hicimos una evaluación respecto al cumplimiento de transparencia activa en materia de lo que establece el título sexto de la 18603. Entonces, esto está en la ley de gasto. Y en la ley de gasto al administrador le fija una responsabilidad relacionada por velar porque todo gasto efectuado en campaña electoral sea publicado en el sitio electrónico que deberá llevar al efecto cada uno de los partidos. Ojo con esa responsabilidad. Lo segundo, que también nosotros quisimos destacar hoy día, son las inhabilidades o quienes no se podrán desempeñar como administradores, quienes hayan sido condenados por delitos tributarios o contra la fe pública. Nosotros oficiamos al Servicio de Impuestos Internos, oficiamos a la Fiscalía Nacional Económica, en el caso para revisar los gastos de partidos políticos, oficiamos a la Dirección del Trabajo, nosotros oficiamos a la Contraloría General de la República para que nos informe si los administradores electorales, los administradores generales, son funcionarios públicos y si fueron funcionarios públicos, si alguno de ellos fue destituido por infracción al principio de probidad. Porque eso es una de las inhabilidades propias del cargo. Esa es una de las cosas que nosotros estamos haciendo durante este ejercicio. Vamos a ir a cautelar que quien está ejerciendo el rol de administrador general está cumpliendo o cumple con los requisitos que la norma establece para estos efectos. Bueno, y aquí, para terminar lo que es mi breve presentación, algunas observaciones frecuentes que uno observa o que nosotros queríamos compartir con ustedes de lo que fue la experiencia de las municipales. Declaraciones descuadradas, algo que aparentemente puede llamar mucho la atención, pero así se presentan. ¿Ya? Los ingresos son mayores que los gastos son mayores que los ingresos. E ir a mirar la última línea antes de enviar y tiene que cuadrar. No lo cuadren a la fuerza porque nos vamos a dar cuenta. ¿Ya? Si bien la contabilidad permite un otros por el lado del gasto o un otros por el lado de los ingresos, nosotros nos vamos a dar cuenta. Porque a diferencia de los procesos anteriores al ejercicio 2016, nosotros tenemos la cuenta única electoral. Todos los gastos monetarios que el candidato efectúe, tienen necesariamente que estar financiados con aportes que pasaron por el sistema de recepción de aportes y por la respectiva cuenta. Entonces, nos vamos a dar cuenta. Y si nos damos cuenta, entramos en un problema. Porque vamos a entrar en la observación, vamos a entrar en la iteración, en la multa, probablemente. Entonces, ojo con la confección de la cuenta, la última línea tiene que estar cuadrada. Tiene gastos de benzina, no acompaña vehículo, no tiene gastos de benzina. Son correlaciones simples que uno va haciendo. La presentación de una cuenta no debiera revestir mayor complejidad. Sobre todo si ustedes empiezan a hacer la declaración propiamente tal en el sistema web, conforme el tiempo va avanzando.